Hola, buenas tardes, buenos días. Marco Vadillo, urólogo oncólogo. Esta es una recopilación del live de TikTok para ustedes. Gracias. Hola, me llamo Marco Antonio Vadillo, con la especialidad de urología oncológica, médico. Pues ya nos dedicamos a esto desde hace varios años. Estamos en la ciudad de León, Guanajuato, en el Bajío. Tiene unos 5 años aproximadamente que tenemos el Fellow de Urología Oncológica, es decir, preparamos médicos especialistas de urología para ser urólogos, oncólogos. Toda la parte que se ve en la medicina acerca de cáncer genitourinario, que se refiere a riñones, vejiga, próstata y genitales masculinos principalmente. Hoy estamos haciendo este tipo de contenido para ayudar más a la población a entender la cuestión del cáncer, pero también en cuestión de la aplicación de la tecnología, principalmente en campos como la cirugía, y principalmente la cirugía de mínima invasión, que es la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica, por supuesto que es hoy, digamos que las técnicas más avanzadas para quitar o extraer tumores de cáncer que se encuentran en estas zonas del cuerpo. Pues el cáncer siempre ha sido una enfermedad de la que hay mucha curiosidad, muchas dudas, mucha investigación hasta la actualidad, porque técnicamente es una enfermedad que no se puede curar más que actualmente con algunos tipos de terapia. Si el cáncer, como ya lo escuchamos siempre, se detecta de forma temprana, se puede extirpar, es decir, operar y extraer del cuerpo. Las terapias actualmente adicionales, como la quimioterapia, que son medicamentos que matan células cancerosas, o la radioterapia, que son tratamientos por medio de radiación que matan las mismas células cancerosas, son algunas opciones, pero en los cánceres avanzados básicamente el cáncer sigue sin tratamiento, sin cura. Entonces es mucha curiosidad, y también la tecnología que se está utilizando no solo en la cirugía como la cirugía robótica, sino desde la investigación. Hoy desde las aplicaciones de nuevos fármacos que vienen con desarrollo a partir de genética, ya que son tratamientos dirigidos hacia algunos genes especiales, y muchos que se encuentran alterados, hoy probablemente en el futuro pueda tener una aplicación muy importante en este tratamiento. Híjole, las personas jóvenes hoy van a tener retos probablemente mucho más grandes que las que tuvimos nosotros. A nosotros nos tocó estudiar en libros, pidiendo artículos en la biblioteca, pero hoy la información como este medio nos da información inmediata, no solo desde el punto de vista de entrevistas como esta, sino en campos de desarrollo e investigación, y con la aplicación de la inteligencia artificial hoy va a haber muchos cambios en poco tiempo, incluyendo la educación médica, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender un poco el futuro para poder prepararnos desde hoy. Eso mismo sucedió cuando empecé a tener mi primer contacto con la cirugía robótica hace ya muchos años, por ahí del 2005-2006. Era un campo emergente. Hoy en México existen más de 30 unidades de cirugía robótica en el país, solo en México. Entonces es una realidad la cirugía robótica, pero en esa época no existían prácticamente estas unidades en México. La primera llegó prácticamente en el 2008, y después de ahí se ha expandido. Así como eso pasó con la cirugía robótica, que hoy es la tecnología de punta, para mañana van a existir muchas más modalidades de tratamientos, como ya platicamos de la ingeniería genética, principalmente, y las terapias dirigidas. Esto se va a escuchar más, y también ayudados con modelos de inteligencia artificial aplicados a la medicina. Tendremos que empezar a entender toda esta parte para que los médicos o las personas jóvenes que les interese se puedan ir instruyendo más en estos campos. Muy bien. Bueno, ahora también me gustaría preguntarle lo que es Grupo Robótica, cómo comenzó esta idea, cuál es su intención, tanto tuya como del doctor Fernando de Saliva, qué es lo que quieren compartir a la comunidad, además de dar a conocer.
Bueno, como ya les platicaba, pues nuestro primer contacto fue con la cirugía robótica, con el robot Da Vinci desde el 2005, que lo conocí en otro país, en Canadá. En México no existían esas unidades. Después, pues, nos mudamos a trabajar a la ciudad de León, Guanajuato, y tuvimos que sacrificar un poco esta llegada de las unidades de cirugía robótica en México. El primer robot a Bajío, aquí a León, llegó hace casi ya 3 años prácticamente. Entonces fue una espera pues de muchos años, ¿no? De muchos años, probablemente 15 años de estar esperando un robot para tener acceso a él, pero afortunadamente llegó el momento y tuvimos la oportunidad de crear este grupo en Bajío, que actualmente es la única unidad de cirugía robótica en todo el estado de Guanajuato, y la intención pues es acercar esta tecnología cada vez más a la población. Hoy sigue siendo procedimientos no tan accesibles para toda la población por sus costos, pero como toda la tecnología, poco a poco se va acercando más y poco a poco va a ser más accesible para todos. Y esa es la intención, que todos conozcan este tipo de procedimientos que ayudan mucho a la precisión de la cirugía. Lamentablemente el cáncer renal es un cáncer muy agresivo y como lo comentamos de forma inicial y seguramente Soledad ya lo sabe, el cáncer renal cuando se puede llegar a curar es en etapas tempranas, extirpándolo con cirugía justo. Las terapias actuales, entre ellas las que está recibiendo como la inmunoterapia, son tratamientos que no son efectivos al 100%, tratan de limitar el crecimiento del tumor. Todavía no son eficaces al 100% y pues esperemos, hay muchos ensayos clínicos. Lo que te podría recomendar, Soledad, es que te acercaras a tu médico, quien te está tratando, y te puede orientar si existen. También otro punto bien importante es que existen muchos ensayos clínicos, muchos protocolos de investigación en el mundo en los cuales se están desarrollando tratamientos novedosos, y en algunos de ellos podrías tener cabida para poder ingresarte si es que fueses candidata, porque esto también desconocemos en México. En los países de primer mundo, la población general sabe que existen ensayos clínicos, y cuando no hay muchas posibilidades de los tratamientos actuales, existe la posibilidad de que te puedas ver beneficiada de algún ensayo, de algún medicamento novedoso, que sería probablemente no está abierto para todos los pacientes, tienen que cumplir ciertos criterios, pero puede ser una opción. Puedes acercarte a tu médico y preguntarle si existen. La mayor parte de médicos que se dedican a esto, los oncólogos médicos, saben si existen algunos ensayos clínicos disponibles para ustedes. Este tipo de tumores, bueno, tenemos que ver qué tipo de tumor retroperitoneal es. Hay algunos que son primarios de esa zona que crecen ahí, y hay muchos que provienen de otros lugares, como el cáncer testicular, da muchos tumores retroperitoneales. Esos tumores, dependiendo del origen, se tratan, y por ejemplo los tumores que vienen de testículo se tratan muchas veces con quimioterapia de forma inicial, y si quedan tumores residuales, hay opciones. No todos los pacientes son candidatos, pero muchos pueden ser candidatos a extirpar los tumores residuales. Efectivamente, la cirugía es una cirugía de alto riesgo porque está pegada a los grandes vasos, la cava o la aorta, pero justo en algunos de los casos, si es que es candidato a una cirugía, en estos casos precisamente la cirugía robótica también puede ser una muy buena opción. Muy bien. La otra pregunta es, bueno, los tumores retroperitoneales, ¿cómo se pueden detectar en primeras etapas? Los tumores retroperitoneales, de forma, bueno, como platicamos, depende del origen, ¿no? Muchos de ellos provienen de los testículos, y en general la primera zona donde aparecen los tumores es en los testículos. Este grupo de pacientes son pacientes jóvenes, entre 15, 25, 35 años. Entonces es bien importante porque además son pacientes en edad fértil. El testículo crece, no duele, solamente se ve un aumento de volumen, y por eso a veces se tarda el paciente o la persona en acudir al médico. Pero sí siempre es importante estar revisándose todo el cuerpo. Si ven alguna anomalía en los hombres jóvenes en los testículos, acudan con su urólogo para que lo revise.
Los tumores que provienen directamente del retroperitoneo, por ejemplo, algunos sarcomas que provienen del músculo, tienen un problema en el diagnóstico porque no dan generalmente síntomas hasta que son tumores muy grandes. Y ese tipo de tumores también son muy agresivos. Entonces, lamentablemente ahí no hay muchas opciones de hacer un diagnóstico temprano. Lo que nos ayuda mucho hoy son lo que nosotros en medicina llamamos diagnóstico por incidental. Es decir, un paciente, por ejemplo, tiene un problema de un dolor lumbar por alguna situación en especial, va y se hace un chequeo de rutina o le dicen, vamos a hacer un ultrasonido de los riñones a ver cómo están, y en el ultrasonido o un estudio de imagen realizado por alguna otra causa se observan esos tumores de forma inicial, que es cuando el paciente puede tener la mejor opción de curación. Ok, la otra pregunta es si estos tumores respondieran a la quimioterapia con éxito, aún así es necesario removerlos. No, bueno, si respondieron de forma efectiva, pues prácticamente debería de desaparecer o quedar muy mínimo residual. Esos tumores generalmente se observan y se vigilan con estudios de imagen, que pueden ser tomografías. Hoy tenemos estudios de imagen, nosotros le llamamos de nueva generación, como el PET, que son estudios especiales para identificar lesiones que realmente todavía tienen una alta sospecha de estar activos, o hay masas que quedan como cicatrices que ya no son, que son tumores muertos, y eso se pueden seguir vigilando. Esto tiene que ser un segmento muy estrecho y de forma muy independiente con su médico. Muy bien. Vuelvo a mostrar, tenemos gente nueva, entonces vuelvo a mostrar que ninguna de las preguntas no lo estamos inventando, todas son preguntas de interacción de ustedes. Aquí el doctor es experto en neurología y oncología. Sí. Sí, lo dije bien, ahora sí. Muy bien. Aquí la siguiente pregunta nos dice, pregunto con preocupación, ¿van a operar a un familiar directo de una nefrectomía parcial o total con un tumor? ¿Qué índice de mortalidad hay en la operación o es segura la intervención? Bueno, como ya lo hemos visto en la mayor parte de pacientes con tumores y con cáncer hay que individualizar. Los tumores renales son tumores agresivos y tumores que pueden ser muy voluminosos y por su localización en retroperitoneo y cercanía a los grandes vasos suele ser cirugías de alto riesgo, aunque en manos de médicos pues con mucha experiencia es muy probable que tenga muy buenos resultados. Por lo que me comenta, si están contemplando una nefrectomía parcial, es probable que el tumor no sea tan grande y hay la posibilidad de extirpar solamente el tumor a veces con un segmento, con un pedacito, digamos, del riñón sano para dejar bordes libres, es decir, no dejar tumor en el riñón. Si fuese un tumor voluminoso, seguramente no se contemplaría una nefrectomía parcial. Justo en la nefrectomía parcial es otro punto bien importante donde la cirugía robótica puede ayudarle a su familiar. Pues la recuperación en las cirugías por cáncer renal van a ser muy variables dependiendo del tamaño y del tipo de abordaje. Incluso en las cirugías abiertas, muchas cirugías son subcostales, es decir, por un lado, de esa forma se abre tenemos acceso hacia el riñón sin abordar por la parte del abdomen. En algunas otras ocasiones se hace un abordaje transabdominal, nosotros llamamos, es por la parte anterior del abdomen. La recuperación en ambos pues es lenta, son incisiones grandes. Cuando los tumores pues son accesibles o no tan grandes o se puede hacer una nefrectomía parcial, hay que contemplar siempre la posibilidad de hacer cirugía de mínima invasión como cirugía laparoscópica, y si se tiene acceso, mucho mejor a la cirugía robótica. Eso les va a dar una recuperación mucho más pronta. Si no se tiene acceso, pues sigue siendo una muy buena opción la cirugía abierta, que es la cirugía tradicional, aunque probablemente lleve un poco más tiempo de recuperación, algunas semanas probablemente. Muy bien, aquí es tienen una duda, que si el cáncer de riñón no es lo mismo que estar en diálisis. No, el cáncer renal es, como su nombre lo dice, son tumores, es cáncer. Y las diálisis generalmente son para personas que no tienen una función renal adecuada por muchas razones, ¿no? Desde problemas de nacimiento, problemas porque se hayan quitado los dos riñones, es decir, los riñones no están funcionando bien o el paciente no tiene riñones, no hay la forma de que el cuerpo pueda depurar todas las toxinas, que esa es la función de los riñones. Cuando
dejamos de tener esa función. Hay una máquina que depura este tipo, la sangre, y esa es la diálisis, pero no es cáncer, son completamente diferentes las cosas. Bien. ¿Quiénes son los más propensos a desarrollar cáncer renal? Bueno, hay varios factores de riesgo, entre ellos pues incluidos el tabaquismo, el sobrepeso. Hay muchas cosas que se pueden estar vinculando al cáncer renal. Lo ideal es pues mantenerse en vigilancia, como ya lo comentamos. El cáncer renal en etapas iniciales es la única forma de prevenirlo, pues a veces es haciéndose algunos estudios que como ya habíamos comentado, de forma incidental se pueden llegar a detectar. Y por supuesto, bueno, un paréntesis más ahí, el tabaco es un factor de riesgo bien importante, no solo en este tipo de cáncer, sino en muchos. Las cajetillas hoy en todas dicen peligro, pero hay personas que siguen fumando. La verdad es que hay muchos tipos de cánceres que se pueden prevenir simplemente con esta parte. Las alteraciones genéticas pues es algo con lo que hoy en día todavía no podemos hacer mucho, porque es algo que traemos de herencia, pero probablemente muy pronto podamos tener ya algunas terapias y algunas tipificaciones que nos puedan decir: tú eres propenso a este tipo de enfermedad, hay que cuidarte más, ¿no? Es un estudio de imagen que digamos se agrega a un estudio de imagen como la tomografía, un medicamento, digamos en términos muy generales un azúcar, ya que las zonas donde hay cáncer, de cualquier tipo de cáncer, el metabolismo generalmente está aumentado, entonces esos medicamentos se adhieren más a las zonas de que nosotros llamamos hipermetabolismo, es decir, donde hay mucha actividad, y por medio de los estudios de imagen podemos ver en las zonas que nosotros, ya es como foquitos donde se prenden, y podemos identificar zonas de hipermetabolismo, que es uno de los estudios más nuevos hoy en día para detectar tanto cáncer en etapas tempranas como el seguimiento para descartar problemas de metástasis, que es cáncer fuera del lugar donde se originó. La siguiente pregunta nos refiere que platiquemos un poquito de dónde viene el robot, cómo nació el robot Da Vinci. El robot Da Vinci, bueno, el robot Da Vinci prácticamente es un desarrollo tecnológico que viene de Estados Unidos, de una empresa de Estados Unidos. Hoy, bueno, no hoy, hace ya muchos años, lo desarrolló la empresa de Intuitive en Estados Unidos, y como ya sabemos, todos los aditamentos nuevos para tratamientos médicos tienen que llevar una autorización después de varias revisiones por expertos. Esas autorizaciones están dadas en Estados Unidos por la FDA. El robot Da Vinci se autorizó para su uso en seres humanos en el año 2000. De ahí hacia la fecha es donde ha habido un crecimiento exponencial en todo el mundo de estas unidades robóticas. Su nombre proviene, obvio, del genio Leonardo Da Vinci, este inventor de muchas cosas, y por ser un invento novedoso y con tantas ventajas, pues se le dio en su honor ese nombre. Pues en realidad la sola palabra de cáncer siempre es una angustia para todos, ¿no? Todo el paciente, todo ser humano, porque sabemos que en términos muy generales pues todavía es una enfermedad sin cura, entonces siempre tenemos muchas expectativas o buscar alternativas. Aquí probablemente a lo mejor podríamos hacer un paréntesis mientras seguimos revisando las preguntas del público, y lo que sí les podría comentar es que hay muchas opciones de tratamientos, tanto para etapas tempranas como para etapas tardías, pero acudan con sus médicos, con el especialista de urología oncológica, de oncología médica, radiooncólogo, todo. Hay muchas especialidades afines que somos un grupo de médicos. El cáncer no lo trata solo un médico, sino un grupo de médicos. Esto se llaman tratamientos y manejos multidisciplinarios, ya que implica varias especialidades, no solo una, pero siempre acérquense con profesionistas, porque lo que sí lamentablemente vemos muchas veces es que los pacientes por la fe acuden porque les recomiendan alguna alternativa de tratamiento, no por sus médicos, sino por algunas personas que les sugieren que tomen algunos tratamientos naturistas o
de otro tipo de medicamentos no autorizados, y la verdad es que lo que vemos muy lamentablemente muchas ocasiones es que el paciente lo único que hace es, a veces perdemos un poco el tiempo, y cuando regresan y ven que los resultados no son los que esperaban, probablemente la enfermedad ya avanzó. Entonces no es lo mismo tratarlo de forma temprana a retrasar el tratamiento por los tratamientos alternativos. Entonces es súper importante que acudan con sus médicos certificados para que les puedan dar la mejor orientación. No, la incontinencia urinaria es básicamente otro tema bien diferente. En muchas ocasiones se debe por alteraciones anatómicas, por debilidad del piso pélvico, de los músculos de la pelvis, pero también puede deberse a otro tipo de alteraciones, como alteraciones del músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor. Entonces hay algunas que son funcionales y algunas que son anatómicas, algunas se operan y algunas no se operan. Incluso hay algunas incontinencias urinarias que son debidas o que son secundarias a tratamientos quirúrgicos y que se hacen lo que nosotros llamamos una fístula, por ejemplo, que es una comunicación anómala entre, por ejemplo, en ese caso a veces la vejiga y la vagina, y de forma continua está jugando orina. Entonces hay que ver si es el músculo, si son los músculos pélvicos o si es el músculo detrusor de la vejiga, porque los tratamientos todos son diferentes y muchos de ellos no se operan, no son quirúrgicos, algunos se controlan o algunos se pueden llegar a hacer viable el tratamiento quirúrgico, pero en este caso le recomendaría incluso acercarse a un urólogo en la especialidad de ginecología. Ellos son los que están más capacitados para manejar este tipo de problema, y seguramente su médico le va a decir si es candidata o no a operarse. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Digo, yo creo que a lo mejor sí, todavía en la actualidad tenemos esa duda de si las mujeres van con el urólogo o no, porque escuchamos urólogo y dicen, es para el hombre o es para la próstata nada más. Pero la urología abarca prácticamente toda la vía urinaria, desde los riñones, que estuvimos viendo patología de cáncer renal, de problemas de la vejiga. El especialista de la vejiga es el urólogo también. Entonces, digo, también la mujer tiene todo este sistema, entonces ahí la especialidad es el urólogo. Entonces, cuando una mujer tiene problemas tanto renales o de vejiga, principalmente, que hay otros muchos más, pero estas dos partes anatómicas del cuerpo son tratados por los urólogos. Entonces el urólogo ve muchos problemas de la mujer también, y hay que acercarse también si se piensa en alguno de ellos. Si te gusta este tipo de contenido, dale like a la campanita para más interacción. Muchas gracias.